Y en el contexto en el cual nos encontramos ahora, en el mensaje que voy a compartirles, ya Josué no está a punto de entrar a la tierra de Canaán, ya Josué está a punto de partir a la presencia de Dios. Él ya ha tomado parte de las ciudades de la tierra de Canaán, pero faltaban algunas, y entonces él llama al pueblo para animarles y exhortarles y convocarles a terminar de conquistar las ciudades que ellos no habían terminado de conquistar. ¿Y qué me enseña esto a mí? Que muchas veces nosotros comenzamos a avanzar en esa etapa de conquista de las promesas, los sueños, los retos que Dios ha puesto delante de nosotros, pero a veces, como el pueblo de Israel, vamos a leer que la Biblia dice que Dios ya había dado paz a Israel de sus enemigos alrededor. Muchas veces cuando hemos avanzado un poco y nos sentimos tranquilos, hablo en masculino aunque esté en un grupo de mujeres, porque me escucharía muy raro diciendo aunque estemos tranquilas, ¿verdad? Entonces, y más si lo ven por internet, lo van a editar y van a decir Jesse en un congreso gay o algo por el estilo. Así que por eso hablo pues en masculino, pero tú obviamente aplícatelo a ti como mujer. Muchas veces, al igual que ellos, cuando nos sentimos tranquilos, cuando ya las cosas se calmaron, bajamos la intensidad con la que estábamos buscando a Dios, y cae mucha gente dentro del cristianismo en una zona de confort, en una apatía espiritual. Es muy común, por ejemplo, que la gente, cuando le está pasando mal, cuando hay una crisis económica, algún hijo se fue de la casa, se perdió el trabajo, hay una enfermedad, se vino la suegra de viaje, cualquier tormento como estos que viene a afligir nuestras vidas, la gente comienza a buscar intensamente a Dios. Yo no sé cuántas de ustedes llegaron a Cristo porque un problema las orilló a eso, ¿verdad? Porque fue su última salida cuando debió de haber sido la primera opción. Pero bueno, el Señor a veces permite que nosotros seamos sacudidos de nuestra comodidad para recapacitar y volvernos a Él. Y muchas veces cuando todo está bien, pues la gente se confía, baja la guardia y se aparta de Dios. Me han tocado infinidad de personas en consejería que cuando estaba mal su matrimonio, cuando estaba mal su vida, uno de sus hijos, aquí estaban en todos los estudios, en todos los congresos, en todas las reuniones, y cuando las cosas se estabilizan, de repente uno se espanta porque piensa que fue el rapto y que se quedó, porque estos hermanos desaparecen de la congregación. Y es lo que pasó con el pueblo de Israel. Ya Dios les había dado paz y cayeron en una zona de confort, y Josué, antes de partir, los convoca para recordarles que todavía no habían terminado. Qué bueno que hemos avanzado, pero todavía faltaba mucho por delante, y es lo que yo quiero recordarte en este mensaje, al mismo tiempo que veremos cuáles son algunos enemigos que se pueden interponer entre todo eso que está pendiente y nosotros. Yo no sé cuánto tiempo tienes en Cristo y en qué áreas de tu vida has avanzado. Hay personas que dicen, ya cambió mi carácter, ya desde que estoy en Cristo dejé el cigarro, las drogas, el alcohol, ya no fumo, no me emborracho, no insulto, no corro, no grito, no empujo, todos los nos que quieras. Qué bueno, gloria a Dios, amén, aleluya, muchas felicidades, te vamos a poner una alfombra roja, vas a recibir un Oscar, síguele echando ganas. Pero, querida hermana, no caigas en el error que cayó el pueblo de Israel en muchas ocasiones, y que cae la iglesia, y es algo repetitivo en la Biblia, que cuando nos sentimos en paz nos conformamos y nos olvidamos que Dios todavía tenía territorio por delante para conquistar. No es un caso exclusivo, ni estoy haciendo una alegoría mal interpretada de este pasaje. De hecho, Josué los convoca a conquistar, pero el libro de los Jueces nos narra que ellos no lo hicieron, que prefirieron hacer alianza con estas ciudades, volverlos tributarios. ¿Y qué es lo que pasa después? Que estas ciudades que no conquistaron esclavizaron una y otra vez al pueblo de Israel. Avanzas más adelante al Nuevo Testamento y te encuentras con que Jesús envió a su iglesia a predicar en este orden: Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero todo iba también en Jerusalén, que ¿qué hicieron? Allí se quedaron. ¿Y quién fue la primera persona que fue a predicar al siguiente círculo, que era Samaria? Felipe, un diácono. Y dirás, bueno, a lo mejor los apóstoles lo enviaron. No, ni fueron los apóstoles ni enviaron a Felipe. ¿Sabes por qué Felipe llegó a Samaria? Porque Dios permite que venga una persecución sobre la iglesia, hace esto que ellos tengan que huir, y al huir abandonan su lugar de origen. Ellos tienen que escapar para salvar su vida. Felipe, en medio de esa escapada, llega a Samaria, donde comienza a predicar la palabra de Dios. Lo digo entre comillas fortuitamente, porque en Cristo no hay coincidencias, hay diosidencias. Dios lo permite por algo, para que él vaya y empiece a predicar, y a través de él hacer milagros. Y entonces el territorio del reino de los cielos se ensancha gracias a una persecución. Yo no sé
¿Cuántas a lo mejor están pasando tiempos complicados y en tu oración le estás preguntando a Dios ¿por qué? En vez de decirle ¿para qué? Yo no estoy diciendo que necesariamente esta es la razón, pero es una probable razón. A veces cuando estamos cómodos en nuestra vida y todo está bien, bajamos la guardia, nos apartamos de Dios, y Dios no porque nos quiera tener como títeres, como un titiritero, sino por amor a nosotros, porque sabe lo que va a pasar si no nos acercamos, porque sabe que separados de Él, Juan 15:5, nada podemos hacer. Permite que vengan situaciones adversas que nos sacudan para que nos vuelvan a Él, insisto, no porque nos quiera tener como títeres, sino porque sabe que es el único camino para terminar de cumplir nuestro propósito en esta vida. De lo contrario, la gente anda vagando y muchos, como el pueblo de Israel, mueren dando vueltas en el desierto sin haber cumplido su propósito. Entonces, has avanzado, gloria a Dios, pero tienes que recordar todo lo que todavía está pendiente. Hay gente que todavía no conoce de Cristo, que el Señor te ha llamado a compartirles. Hay familia en casa por las que tienes que seguir orando. Hay proyectos que Él puso en tu corazón que no se han concluido todavía. Él nos llamó a ser luz, a ser embajadores en nombre de Cristo, y hay todavía mucho terreno por delante, pero la iglesia, cuando se siente cómoda, cae en una situación de confort. Así estaba Israel, y entonces Josué los convoca para animarlos a retomar la etapa de la conquista y advertirles explícita o implícitamente algunos enemigos que podrían interponerse entre la conquista y sus vidas. Y de esto vamos a hablar el día de hoy, de cuáles son estos enemigos que llegan a estorbar para que el Señor termine en nuestras vidas todo lo que había planeado. Y el propósito de este mensaje, insisto, es que tú los puedas detectar y que no te estorben, y que todo lo que Dios quiere hacer lo haga. Josué capítulo 23, versículo 1 dice: aconteció muchos días después que Jehová diera reposo a Israel de todos sus enemigos alrededor. ¿Cuánto tiempo después? O sea, no es de que apenas comenzaba la paz, Jesse, no les diste chance ni 2 semanas de descansar. No, ya habían pasado muchos días que estaban en paz, porque ya habían conquistado la gran mayoría de la tierra de Canaán. Ya no estaban rodeados de enemigos. Entonces, en vez de seguir avanzando, pues ellos se quedaron tranquilos y conformes. Josué ya era grande, ya no podía seguir peleando como antes. Dice la Biblia, Josué, siendo ya viejo, ya tenía la credencial del INSEN en su cartera, y avanzado en años, llamó a todo Israel. Antes de partir dijo: yo les voy a recordar que no hemos terminado. A sus ancianos o a sus líderes, a sus príncipes o los representantes más importantes de mayor influencia de cada tribu, sus jueces y sus oficiales, y les dijo: yo ya soy viejo y avanzado en años, ya estoy pa'l catre, más para allá que para acá. Y vosotros, versículo 3, habéis visto todo lo que Jehová vuestro Dios ha hecho con estas naciones por vuestra causa. ¿Por qué lo hizo Dios? Por amor a su pueblo. Y repite, enfatiza, recalca, dice: porque Jehová vuestro Dios es quien ha peleado por vosotros. Pon mucha atención a esto. Los siguientes versículos nos van a comenzar a narrar que Josué llama al pueblo a terminar de conquistar. El propósito del discurso de Josué era llamar al pueblo a volverse a Dios y a prepararse para lo que venía. Pero escúchame con atención, punto número 1. Ellos no podían tomar lo que estaba por delante si no reconocían gracias a quien se había hecho lo que quedaba atrás. Yo no puedo avanzar hacia lo que Dios tiene en el futuro para mí si no reconozco que es gracias a Él lo que en el pasado y presente he logrado. Tú no puedes dar un paso adelante si no estás reconociendo a Dios en tu presente. Antes de decirles: hey, conquisten, todavía falta, Dios los ha llamado, les dice: ustedes han visto todo lo que Jehová vuestro Dios ha hecho por vosotros. Y el pueblo podía caer, porque también es muy común, en el engaño de decir: ¿ya viste todas las ciudades que conquistamos? No, hombre, me cae que estamos cañones, ¿verdad? ¿Qué ejército tan poderoso somos? Somos los superungidos. Nos vamos a parar frente al espejo y nos vamos a cantar unas alabanzas a nosotros mismos, porque estamos, qué barbaridad, uyuyuy, ayayay. Josué los llama y les dice: no, ustedes pelearon, pero Dios es quien les dio la victoria. Ustedes hicieron humanamente hablando lo que tenían que hacer, pero ¿quién es el que peleó por vosotros? Dios.
Él llama al pueblo y les dice: no caigan en el engaño de atribuirse la gloria a ustedes mismos, porque no van a avanzar. Si no reconocen lo que Dios hizo, eso estorba en lo que Dios va a hacer. Porque cuando dejamos de reconocer a Dios, Dios tiene que poner un alto radical en nuestras vidas y acabar con nuestra soberbia y orgullo, sea físico o espiritual. Ahorita lo explico, para que volvamos en sí y lo reconozcamos y podamos seguir avanzando. Dios haría mal en seguirnos bendiciendo con esta actitud. Por eso es que cuando gente como Nabucodonosor se envaneció y dejó de reconocer a Dios, Dios tuvo que permitir que su vida fuera sacudida para que ellos lo reconocieran. Muchas veces en nuestra vida dejamos de avanzar porque no detectamos este primer enemigo de la conquista, que es la soberbia. Ya sea en el mundo secular o en el mundo espiritual, repito, ahorita explico, pero mucha gente se empieza a envanecer, empieza a dejar de reconocer a Dios. Jesse, yo jamás lo haría. Tal vez no lo has dicho con tus palabras, pero sí lo has gritado con tus hechos. Hay gente que al no buscar a Dios cada día, al ni siquiera darle gracias por los alimentos, lo que le está diciendo es: ni te necesito ni te reconozco. Dile a la de al lado: tómala, ya se te cayó el cantón. Es lo que le estamos diciendo. Y esta es la soberbia espiritual, creer que no necesitamos de Dios. La soberbia no es solamente el que camina al pivo viendo de arriba abajo a la gente. La soberbia espiritual es creer que es por mí, que me lo merezco. Hay gente que se empieza a envanecer dentro de la iglesia por: mira cómo canto, cómo toco, cómo predico, cómo oro, no estoy cañón. Y se nos olvida 1 Corintios 12, que es el Espíritu Santo el que reparte a cada uno como Él quiere los diferentes dones. Simplemente porque a Dios así le plació hacerlo, no porque lo mereciéramos. Porque si Dios nos hubiera dado nuestro merecido, estaríamos todos perdidos y la iglesia estaría vacía. No habría ni siquiera quien predicara, queridas hermanas, porque ninguno de nosotros obtenemos nada por mérito, todo es por gracia. Necesitamos aprender a reconocer a Dios, a enseñar a nuestras siguientes generaciones que todo es gracias a Dios, que es Dios quien nos provee, que es Dios quien nos bendice, que es Dios quien nos guarda. Que nuestras siguientes generaciones no crezcan como estos chamacos presumidos que hay afuera: mi papi, mi mami, no sé qué. Y hasta dentro de la iglesia hay niños presumidos: mi papi es el pastor y mami no sé qué. Y tienen que saber ellos que no importa qué posición tengamos, no importa cuánto Dios nos haya bendecido, todo es gracias a Él. Y que crezcan agradeciéndole a Dios, porque entonces las ventanas de los cielos se abren y Dios puede seguirnos bendiciendo, porque su bendición no nos estorba, sino que lo glorifica. Y ese es el propósito de su bendición. Sí, que la disfrutes, pero también que Él sea exaltado, que Él sea glorificado. Cuando yo le dejo de reconocer, y creo que es porque me lo merezco, por mi esfuerzo, por mis méritos, por mi arduo trabajo, y nos olvidamos la lección de Pablo a los Corintios, que les dice: oigan, ¿quién los distingue? ¿O qué tienen que no hayan recibido? Y si lo recibieron, ¿por qué se glorían como si no lo hubieran recibido? Entonces Dios tiene que poner un alto por amor a nosotros y tratar con nuestras vidas. ¿No me crees? Créele a Salomón, quien, inspirado por el Espíritu Santo, en Proverbios 16, versículo 18, dijo: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Cuando la gente empieza con un espíritu altivo, cuando la gente se envanece y deja de reconocer a Dios, lo que viene a continuación, según la Biblia, no es la conquista, es la caída. Es un tiempo de quebrantamiento, y por eso mucha gente no puede avanzar. Es muy común en los mensajes de inicio de año: oh, sí, créelo, tu mejor año está por venir, visualízate, declara, arrebata. Ya entre tanta declaración, ya casi faltan amarres, conjuros y hechizos cristianos, ¿verdad? Dentro de la iglesia, para allá vamos. Pero un montón de cosas que no encuentras esta terminología en la Biblia, ¿no? Está: oh, sí, yo declaro y conquisto y arrebato y me visualizo y ahí estoy. Espérame tantito, la Biblia dice que si tú estás envanecido, no vas a arrebatar nada. Ahí te vas a quedar. Por más decretos y declaraciones y conjuros y hechizos y amarres que hagas, no vas a avanzar, porque la Biblia establece: antes del quebrantamiento, antes de la caída, es la soberbia, es la altivez de espíritu. Cuando yo me enaltezco y dejo de reconocer a Dios, incluso cuando empiezo a quejarme porque no me valoran, porque no me dan autoridad, porque yo debería ya de ser apóstola, que me sé la Biblia, aleluya, y empezamos a creer que es por nuestros méritos. El Señor tiene que tratar con nuestras vidas
Y durante un tiempo lo que vendrá no será la conquista de lo que falta, porque a Dios, más que lo que podamos hacer, le importa trabajar en nuestro carácter, en nuestra persona. Entonces Dios va a tener que ponernos en pausa y tratar con nuestras vidas, tratar con nosotros. Dios da gracia a los humildes, Santiago 4:6, pero resiste, que significa se opone a los que se han envanecido. Entonces Dios llama al pueblo y les dice: no olviden, Jehová es quien ha peleado por nosotros. Tenemos que agradecerle, tenemos que reconocerle siempre. Señor, gracias por todo. Dice la Biblia: dad gracias siempre por todo. ¿Cuándo? ¿Por qué? Por todo. Y es entonces cuando Él puede bendecirnos y respaldarnos para seguir conquistando. Porque sabe que no importa qué tanto tú crezcas, qué tanto Él te bendiga, qué tanto dinero tengas, qué tanto poder tengas, esto no te va a dañar. Al contrario, tú te mantienes humilde y es de bendición para ti y para los que te rodean, porque tú reconoces a Dios en la ecuación. Después de esto, versículo 4 les dice: he aquí os he repartido por suerte en herencia para vuestras tribus estas naciones, así las destruidas como las que quedan desde el Jordán hasta el mar grande, hacia donde se pone el sol. Aclaro que esto de suerte no era como tú lo entiendes, como suerte. Simplemente antes no tenían ni la palabra de Dios, ni el Espíritu Santo de forma permanente, iba y venía. Ahora nos sella y permanece según Efesios 1 y no se puede apartar cuando vienes a Cristo. Entonces se valían de métodos como estos, pero que estaban bajo el control de Dios. Es decir, el Señor no se veía sorprendido. Imagínate que avientan a ver águila o sol y cae águila, y Dios dice: híjole, ¿cómo no cayó sola? No, ¿y ahora qué voy a hacer si yo quería esto? No, aún estos métodos estaban bajo el dominio y control de Dios. Y Josué les dice, versículo 5: Jehová vuestro Dios, número 1, dice, las echará de delante de vosotros. Vuelve a afirmar por segunda ocasión: y las arrojará de vuestra presencia. Y por tercera vez dice: y ustedes van a poseer sus tierras, como Jehová vuestro Dios os ha dicho. La conquista es paralela a la voz de Dios, no a mis decretos. Lo aclaro porque es una doctrina, entre comillas, muy de moda hoy en la iglesia. Lo mencionamos hace unos segundos, ¿verdad? Y decreta y confiesa y arrebata, hasta el diablo le ordenen que les devuelva lo que les robó ahora. Cuando toda buena dádiva y todo don perfecto, según Santiago 1, desciende de lo alto, viene de parte de Dios, no de Satanás. Yo no recuerdo a Job ordenándole al diablo que le devolviera lo que le había robado, porque el diablo no te puede robar nada si Dios no lo autoriza. ¿Vamos bien hasta aquí? Entonces fíjate, 3 veces dice: Dios las va a arrojar, las va a echar, se las va a entregar conforme a su palabra. Entonces lo que la iglesia necesita es decretar menos y escuchar más lo que Dios ya decretó. ¿Me estoy explicando? Para entonces creer lo que Dios ya dijo. Porque cuando yo no escucho lo que Dios dijo, empiezo a declarar puras tonterías, empiezo a hablar cosas que no tienen nada que ver con la voluntad de Dios, puesto que no conozco la voluntad de Dios. Cuando yo conozco la voluntad de Dios, yo descanso y me fortalezco, no en mis palabras, sino en sus palabras, porque mis palabras se pueden equivocar, pero la palabra de Dios es infalible. Entonces Josué le dice al pueblo 3 veces: tengan por seguro, Dios se las va a entregar, lo van a conquistar. Y no les dijo: declaren, visualícense, arrebaten, oh sí, ¿cuántos lo creen? Aleluya. Dijo: no, lo van a hacer, no por lo que ustedes digan, sino porque Dios ya lo dijo. Y lo que nos corresponde como iglesia es solamente creer lo que Dios dijo, y para eso antes lo tengo que escuchar. ¿Cuál es el segundo enemigo de la conquista? La falta de confianza, la falta de fe, el temor, la inseguridad, el miedo. Gente que no se anima a avanzar porque no cree que Dios la va a respaldar. ¿Y por qué no cree que Dios la va a respaldar? Porque no ha escuchado a Dios diciéndole que la va a respaldar. ¿Y por qué no lo ha escuchado? Porque no tiene comunión con Dios. Cuando yo tengo comunión con Dios y escucho la obra de Cristo y escucho sus planes, el resultado natural, primera de Juan 4:19, es que ese amor en el cual yo descanso, la Biblia dice, echa fuera todo, ¿cuánto? Todo temor. Ya no temo, porque descanso en el amor que Cristo tiene para mí y en sus planes y su voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Y entonces Satanás no puede estorbarme. El enemigo, hermanas, no necesita destruirte,
le basta con neutralizarte. A la primera generación de Israel que salió de Egipto, hablamos de 600,000 hombres, si sumas esposas e hijos, tienes más de 2 millones de personas. No les mandó ejércitos que les cortaran la cabeza, le bastó con infundir en ellos desánimo para dejarlos muertos en el desierto, y antes de ello dando vueltas 40 años ahí. Cuando en el primer libro de Samuel, capítulo 17, un ejército se para frente a Goliat, te pregunto, ¿cuántas lanzas aventó Goliat? ¿A cuántos les cortó la cabeza? ¿A cuántos mató? ¿Contra cuántos peleó? Goliat no peleó una sola batalla. Satanás no tenía que destruir a Israel a través de Goliat, le bastaba contenerlos como los tuvo 40 días, dando el grito de guerra, pero sin pelear, no por la destrucción del gigante, sino por las palabras del gigante. Y no fueron 40 años porque llegó David y se los surtió, sino ahí se quedan. Y esta es la iglesia, con la armadura, llena de la palabra a veces, dando el grito de guerra, pero no pelean porque el enemigo los llena de temor a la mitad del camino, de desconfianza, de desánimo. Viene y te dice, no, tú este año cambiar, llevas 10 años igual, no, tú no vas a poder. ¿Cómo crees que tú vas a poder leer la Biblia y entenderle? No, esto no es para ti. Tú orar, si siempre te quedas dormida, orar por los demás y que sanen, por favor, ni que fueras qué. Y empieza a tratar de hacer pedazos esos anhelos, esos sueños, ese resto de las ciudades de la tierra de Canaán. Estoy hablando de todas las cosas que tú sabes que están en la palabra de Dios, pero que no has conquistado todavía. De esos planes de Dios que todavía no se han tomado y que tú algún día soñaste, y viene el enemigo y te dice, no se va a poder. ¿Cómo crees que tu hijo va a venir a Cristo? Es ateo, dice que viene del chango y no has visto la cara de su papá. Pues por eso se lo cree, parece el eslabón perdido. Y empezamos a desanimarnos y decir, sí es cierto, no, pues yo creo que no voy a cambiar, no, es bien difícil buscar a Dios, ponerme a dieta, bajar de peso, estar sana, no se va a poder. Y entonces no tiene que acabar con tu vida, que hundirte en las drogas, en el alcohol, en la inmoralidad. Le basta con tenerte sentadita cada domingo en la iglesia, diciendo amén, aleluya, gloria a Dios, y hasta ahí. Y así está el mundo, lleno de iglesias que domingo a domingo lo único que hacen es ruido. Uy, uy, uy. Ay, ay, ay. Y el ruido no espanta a nadie. Entonces, ¿cuántos lo creen? No, sí, vamos a conquistar. Así estuvo Israel 40 días y Satanás atrás de Goliat, muerto de risa. Entonces Dios a través de Josué le habla al pueblo, porque sabía que el pueblo podía temer, porque no era fácil lo que venía. Por eso antes de que Josué entrara, Dios le dijo, no temas, no desmayes, porque yo voy a estar contigo donde quiera que vayas. Y 3 veces lo recuerdan en Josué 1, le dijo, esfuérzate y sé muy valiente. Algún día lo vimos hace unas semanas en domingo, se los conté al principio. Entonces ahora Dios habla al pueblo y intentando quitar ese probable temor natural en el corazón del hombre, 3 veces les dice, hey, cuando vengan todos esos enemigos y ciudades, recuerden, Dios nos dijo que nos las va a entregar. Así como lo hizo antes y lo vieron, lo va a hacer después. Entonces en el primer punto Él les enseña que era gracias a Dios, pero también lo toma como una base para recordar al pueblo lo que Dios había hecho y que ellos creyeran que así como lo había hecho, lo volvería a hacer. Y entonces quitar el miedo, que su fe descansara en la palabra de Dios. Mi hermana, va a haber situaciones complicadas, pero tienes que recordar que todo lo que has leído en la Biblia que Dios hizo no es para que tú lo veas como una historia de lo que algún día pasó y ese Dios nos abandonó. No son cuentos para dormir y historias bonitas para meditar. Estamos leyendo lo que Dios hizo, pero dentro de toda esta lectura la Biblia dice que el Dios que hizo todo esto es el mismo ayer, hoy y siempre, y que no hace acepción de personas, de lo cual yo concluyo que lo que hizo antes lo puede volver a hacer. Y tú tienes que recordar lo que Él ha hecho ya en tu vida y lo que hizo en la antigüedad, para que cuando vengan esos nuevos retos digas, yo sé a quién sirvo y esto para mí es imposible, pero para Él esto está papita, porque ya lo he hecho antes. Porque Dios no se ve sorprendido. Yo no imagino a Dios, híjole, ¿y ahora cómo le voy a hacer? No, este problema sí está cañón. Dios mío, no, yo soy Dios, no puedo decir Dios mío. ¿Te imaginas a Dios así? Tienes que descansar en que Dios está al control. Tienes que confiar en su palabra. La fe es por el oír por la palabra de Dios. Y lo vemos una y otra vez, de forma explícita o implícita. Aquí está otra vez Josué animándolos a tener fe, partiendo de creer lo que Dios ya les había dicho. Si tú no escuchas lo que Dios dijo, no va a haber fe.
Cuando tú vienes a la palabra y recuerdas sus promesas, sus mandatos, eso te fortalece y es lo que necesitas, porque el segundo enemigo de la conquista viene derivado de la apatía espiritual. Fíjate cómo se van juntando. En el primer punto, yo dejo de reconocer a Dios. Al dejar de reconocer a Dios, entonces implícitamente dejo de buscarle, y al dejar de buscarle, pues no necesita Él venir y estorbar sus planes en mi vida. Automáticamente yo ni siquiera lo voy a intentar, porque voy a dejar de creer. Necesitamos entonces mantenernos aferrados a Él, y eso nos va a llevar a creer en Él y que el temor nos interponga entre lo que está pendiente y donde nosotros estamos. Después de esto, en el versículo 9 al 16 les da algunas advertencias. Les advierte de no hacer lo que finalmente hicieron, que fue juntarse con otras naciones. No quiero meditar en esto porque es un punto que ya hemos visto varias veces, ¿verdad? Si tú quieres resultados diferentes, no puedes hacer lo mismo que hacen todos. Quieres conquistar la tierra de Canaán, no te mezcles con ellos. Romanos 12:2 dice: quieres comprobar la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios, no seas como todos, cambia mediante la transformación de tu forma de pensar. Si tú vas a la escuela, hablando de las estudiantes de secundaria, universitarias que nos acompañan, o cuando tú algún día fuiste a la escuela y no estudias, supongamos, y le copias a la burra del frente que sacó 5, ¿cuánto vas a sacar? ¿Por qué? Porque le copiaste a una. No me refiero a la que está enfrente de pie en la silla, ¿no? Porque empiezan a ver a la de adelante así: burra, ¿no? Burra, burra, no. Es un caso hipotético, no lo tomen literal. ¿Sería coherente que llegaras con la maestra a reclamarle? ¿Por qué me puso 5 si copié re bien? Porque le copiaste una burra que sacó 5. Entonces no copies, pero si quieres copiar, cópiale a la otra que sacó 10. Porque si le copias una burra, tendrás el resultado de una burra. Pablo decía: imítenme a mí, así como yo imito a Cristo, y obtendré entonces los resultados de, y una vida conforme a la voluntad de. Pero si le copio al mundo, obtengo los resultados de él. ¿Y cómo está el mundo? Entonces nos quejamos de por qué estamos, porque somos como el mundo, porque reaccionamos como el mundo. ¿Por qué hay matrimonio en avanza? Porque te gritoneas igual que el mundo, porque tiene la misma solución que el mundo, porque no oras como no lo hace el mundo, porque no tienen a Cristo en medio como no lo hace el mundo. Entonces, si yo actúo como el mundo, voy a tener los resultados del mundo. Quiero tener resultados diferentes, tengo que seguir un camino diferente. No voy a meter mucho aquí, pero es parte de las advertencias de Josué. Luego, en el capítulo 24, que es una extensión del 23, da un resumen en los primeros 13 versículos de toda la historia de Israel desde que salen de Egipto hasta ahora. Y en el versículo 14 nos habla de nuestro tercer enemigo de la conquista. Ahora pues temed, que viene del hebreo yaré, que significa en este contexto reverenciar. No es un miedo de ay, qué tal que Dios me destruye, sino es más bien como un respeto a su persona. Es un ejercicio de estar consciente que su presencia está conmigo siempre, aunque no sea de forma tangible, que Él está al lado de mí, que yo me comporte de esa forma, como si Dios siempre estuviera al lado de mí. ¿Cuál es el tercer enemigo de la conquista? La hipocresía. Dice: tengan temor de Dios y sírvanle con integridad, que significa ser completo, no partirte en 1000 pedazos y ser uno aquí y uno allá y otro en otro lado. Y en verdad, hay gente que sirve a Dios pero no lo hace en verdad ni con integridad. Y después vamos a ver el cuarto enemigo. Mientras tanto, quiero que te quedes con este primer versículo. Sírvanle. Yo ya le sirvo, sí, pero en verdad. Que no sea parte de mi rutina, sino: Señor, en verdad te quiero servir porque estoy agradecido contigo y además lo hago con integridad. O sea, no soy una persona el domingo en la iglesia y otra en la escuela y otra en el trabajo y otra en la casa y otra con el marido y otra con las amigas. Yo tengo que ser íntegro, que significa ser completo. No puedo partirme en 1000 pedazos. Y es bien triste, pero a veces la gente tiene más temor del hombre que temor de Dios. Antes de ser pastor, recuerdo cuán común era el domingo escuchar cuando el pastor se iba acercando a algún grupo de personas que decían: no, espérate, cambia el tema porque ahí viene el pastor. ¿Y de qué estarían hablando? Entonces, antes de que llegara el pastor, pregunto: ¿no estaba ya el Espíritu Santo? Y entonces, ¿qué pasaría si tu ministro favorito, cantante, predicador, lo que sea, no importa de dónde es, un día fuera a comer a tu casa?
se comportarían igual que todos los días, yo estoy seguro que de entrada saldrías a abrirle la puerta con la Biblia más grande que tienes en tu casa bajo el brazo. Hermano, bienvenido. Ay, perdón la Biblia tan grande, pero es que estaba en mis 3 horas de devocional de todos los días. Pero pase usted. Tendrías alabanzas en tu casa, ¿verdad? Hasta orarías por los alimentos. ¿Cómo le hablarías a tu marido? Mi amor, caer de comer, le dirías: ya cállate, viejo tragón, solo piensas en comida, deja de estar puestas así de marrano. No, le dirías: en un segundo, varón de Dios, le responderías. Ahora nos da risa, pero la pregunta a la que me lleva esto es: ¿por qué podemos estar dispuestos a cambiar nuestra actitud por la visita de un hombre y no hacemos nada por corregir nuestra vida cuando hemos recibido de forma permanente la visita del Espíritu Santo sobre nuestras vidas? ¿A qué conclusión me lleva esto? No hay temor de Dios dentro de la congregación. Es increíble el nivel de hipocresía. ¿Cómo podemos servir a Dios pero no con integridad? Al principio me sorprendía, incluso me sorprendía que los pastores reaccionaran con tanta frialdad ante las noticias de caídas, de situaciones por el estilo de sí. Yo esperaba que dijeran: pero ¿cómo no puede ser? Y después fui aprendiendo que no es que fueran fríos, sino que desafortunadamente se volvía para ellos común. Y ahora llegas a un punto en el que ves tanta doblez de carácter, hipocresía, que ya nada te sorprende y que reaccionas como si fueras una persona fría, pero es simplemente que te acostumbraste a algo que debería de ser anormal. Pero la iglesia va perdiendo el temor de Dios. Entonces nos acercamos y le decimos: Señor, ¿y por qué no me respaldas públicamente? Bueno, es que la palabra dice en Mateo 6 que cuando tú buscas a tu Padre en lo secreto, es cuando Él te va a recompensar en público. Cuando te ocupas de estar en orden delante de Dios, aunque los demás no lo vean, es que Él te honra recompensándote y respaldándote públicamente. Pero cuando me importa más lo que piensa el hombre que lo que piensa Dios, cuando me importa más quedar bien con el hombre y engañar y guardar las apariencias que luchar por corregir mi vida y honrar a Dios, entonces yo imagino a Dios diciéndonos: bueno, me pides que te respalde públicamente, pero lo que yo veo es que públicamente lo único que te importa es quedar bien con el hombre. Entonces, que el hombre te respalde. Le das más peso al pastor, le das más peso a la hermana, le das más peso a los hombres, que ellos te respalden. ¿Quieres mi favor en público? Corrige tu vida en lo secreto. Sal de esa doblez de carácter, sal de esa hipocresía. Y no estoy queriendo poner sobre ti, hermana, un peso que tal vez ni yo pueda llevar. No se trata de que, y si me equivoqué soy un hipócrita, y de que nunca más falles, sino de que cuando fallemos lo reconozcamos y busquemos salir de ahí inmediatamente, aunque nos tome tiempo. Una cosa es que yo esté luchando con algo y me duela, pero siga batallando por salir adelante, y otra cosa es que hay cosas en mi vida que yo sé que están mal, pero no quiero hacer nada por cambiarlas, porque ya me acostumbré a vivir así. Por eso la Biblia dice: el que confiesa su pecado y se aparta alcanzará misericordia, el que lo encubre no prosperará. El problema en este pasaje no fue el tamaño del pecado, sino la actitud que se tomó frente a él. Una cosa es que yo fallo, pero lo reconozco y le digo: Dios, ayúdame, y lo expongo. Otra cosa es que lo estoy encubriendo. Fíjate que en este contexto vamos a ver en el siguiente versículo que ellos, después de años, seguían guardando ciertos ídolos. Y qué increíblemente paciente y amoroso es Dios, que a pesar de eso los ha respaldado hasta ahora y les ha entregado las ciudades contra las que han peleado, a pesar que guardaban algunos ídolos que sacaron desde Egipto. O sea, fíjate, 40 años en el desierto, no sé cuántos más en la toma de Canaán, y seguían con ciertos ídolos, y Dios no los destruyó. Pero llega un punto en el que les dice a través de Josué: esto no puede seguir así. He sido bueno, he sido fiel, paciente. Romanos 2:4, su benignidad y su paciencia y amor y longanimidad nos guía al arrepentimiento. Pero tiene que llegar ese punto en el que yo diga: Señor, gracias por ser tan paciente, tan bueno, tan amoroso, ayúdame. Pero cuando yo encubro todo esto y llevo años simplemente fingiendo que todo está bien, años encubriendo las cosas en mi relación con mis hijos, con mi matrimonio, en mi vida personal, sin pedir ayuda, sin pedir el respaldo de Dios, sin orar, simplemente ocupándome por guardar las apariencias, lo cual es más común de lo que tú imaginas. Hasta a nivel pastoral hay líderes de iglesias de miles de personas que simplemente tienen convenios de fingir públicamente que todo está bien y en lo secreto su relación está destruida.
Hay casos de consejerías donde les he preguntado a los hermanos: ¿y cuántos años llevan así? Me dicen: toda la vida. Y le digo: ¿y por qué nunca hicieron nada? Los veías el domingo de la mano sonriendo. ¿Cómo están? Bendecidos. Amén, aleluya, gloria a Dios. De victoria en victoria. De victoria en victoria este gala. Sí, pastor, alabado sea el Señor, aleluya. Y todo era una farsa. Ahora, no estoy diciendo que como no hay que ser hipócritas, el domingo te agarres aquí a trancazos frente a todos, ¿verdad? Dale una patada para que se le quite, porque el pastor dijo que hay que ser honestos y así es como nos llevamos en casa, viejo desgraciado, ¿verdad? No, si no, se trata de empezar a trabajar lo que está mal, no encubrirlo para que la gente crea que todo está bien. Porque el cristianismo no se trata de guardar las apariencias, sino de apoyarnos como familia, de exhortarnos los unos a los otros, de animarnos, aconsejarnos, orar y salir adelante como un cuerpo. De que Dios sea glorificado, de que Él transforme nuestras vidas, no de que los demás crean que las transformó. Hay una gran diferencia. Josué dice: sírvanle con integridad. Y después de esto, en el mismo versículo, pero en la segunda parte, ¿por qué les hace esta exhortación? Dice: y quitad entre vosotros los dioses, pero ¿cuáles? A los que sirvieron vuestros padres al otro lado del río, o sea, se fueron de mojados. Y añade: y en Egipto y servid a Jehová. Qué increíble que aún después de tantos años guardaban algunos dioses, pero particularmente dice: a los que sirvieron vuestros padres en Egipto. Y yo he visto que venimos a Cristo y aunque cambian muchas cosas, a veces esos dioses, y no me refiero a estatuas, a estampas, sino a cosas en nuestra vida que están mal, que heredamos de nuestros padres, fueron tan comunes y se arraigaron tanto que después de años mucha gente no los ha arrancado todavía de su vida. Hay cosas en tu vida con las que creciste, en tu niñez, en tu adolescencia, en tu juventud, que se arraigaron tanto que no te has dado cuenta que aunque Dios ha obrado, y gloria a Dios por eso, todavía mantienes ciertos ídolos de tu pasado. Hay mujeres, por ejemplo, que crecieron con mamás que se discipulaban con Jezabel, que tenían su póster ahí en la cabecera, y aunque vienen a Cristo y cambian muchas cosas, no se dan cuenta que siguen siendo manipuladoras. Y que el pobre marido que ni levante la mirada porque le echa unos ojos de Apocalipsis la mujer, y el otro dice: sí, mi amor, amén, lo que tú digas, alabado sea el nombre del Señor. Y no tiene ni voz ni voto, y eso mismo lo heredan a los hijos. Y no se han ocupado en orar y decir: Señor, ¿qué está mal? Y tratarlo. Viceversa, hay hombres, me ha tocado, de mal carácter, y que les dices: oye, ¿por qué eres así? Y en vez de reconocer si está mal mi carne, tengo que tratar y ayúdeme, y qué puedo hacer, y qué puedo leer, y cómo Dios puede cambiar, empiezan a excusarse y a querer justificar. No, pastor, es que usted no sabe, yo soy de rancho, y ahí se habla cortado y fuerte, y usted no vivió lo que yo viví. A mí me tocaba, ¿verdad?, matar a los gallos y cortarle la cabeza a los pollos, y yo veía a los pollos caminar sin cabeza en el rancho, imagínese. Yo no me quiero imaginar a los pollos caminando sin cabeza por ahí. Y por eso soy así. Bueno, por eso usted era así, pero ahora en Cristo somos nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas, y Él tiene que venir a empezar un proceso de transformación. Tal vez tome tiempo. Pedro, después de 3 años de caminar con Cristo, en la última cena maldijo, ¿te acuerdas? Cuando negó a Jesús 3 veces. Y cuando la Biblia dice que maldijo, que significa que habló mal, no creas que dijo: oh, rayos y centellas, Batman, Santa Cachucha, Robin, sino que todas las groserías que se sabía en griego, en hebreo y en arameo las citó en ese momento. 3 años después de caminar con Jesús, le tomó tiempo cambiar. Hay cosas que están muy arraigadas y que nos va a tomar tiempo cambiar. Yo era, aunque no me lo creas, muy grosero. Aún estando dentro de la iglesia, de repente un día, cuando éramos Abby y yo novios, en nuestra primera etapa en el 2004, o sea, cuando, ¿eso hace cuánto tiempo fue? 16 años, cuando tenía como de 9 años fuimos novios la primera vez, más o menos. Me despedí un día de uno de mis amigos del grupo de jóvenes y me dice: ¿por qué le dijiste así? Le digo: ¿cómo le dije? Pues el nombre de un animal, pero con G, ¿no? Le digo: no le dije así. Sí, de veras. Le digo: no, para nada. Entonces estaba tan arraigado que sin darme cuenta lo decía. Pero empecé a orar: Dios, ayúdame, cámbialo. Como te dije hace rato, no se trata de ponerte una carga y decir: no, como no sirvo y fallé, voy y me aviento del puente de Metepec. Pero tampoco se trata de decir: así soy, y encubrirlo, sino empezar a trabajar en ello.
a reconocer, a ser humildes y sacarlo delante de la presencia de Dios. Me ha tocado hermanas que son mal habladas y peladas y pastor, perdón, pero es que soy de Veracruz. ¿No? ¿Cuántas de ustedes son de Veracruz? ¿Hay algunas de ustedes de Veracruz? ¿No? ¿Y si son peladas o no? Pero ustedes también. Ah, sí, pero ya ahí lo van tratando, ¿verdad? Entonces, hay gente así, ¿no? Ahí sí son, y sí, así son. Pero ni modo que lleguemos al cielo y a ver, todos hablen bien, pero ellas no, porque eran de Veracruz en la tierra, así que ellas sí pueden. No. ¿Te imaginas esto? Entonces hay cosas que tenemos muy arraigadas. Y fíjate, Dios es paciente y lo sabe y es tan amoroso que después de años siguió respaldando al pueblo de Israel y te ha respaldado a ti. Pero hoy te dice, hija, una cosa es que yo te haya respaldado y que lo entienda, pero otra cosa es que lo apruebe. Lo entiendo, pero no lo apruebo. Ahora tienes mi ayuda, mi favor, mi respaldo para empezar a cambiar y eliminar de tu vida esos ídolos que tú guardaste de tus padres. Si tu padre era avaro, si tu padre era inmoral, si tu madre era manipuladora, si tu madre no estaba contigo, si tu padre te abandonó, tú no puedes seguir ese ejemplo. Padres que les cuesta dar amor a sus hijos porque ellos no lo recibieron. Pero ahora tienes el mejor ejemplo, el ejemplo de tu Padre Celestial que dio su vida por ti en la cruz del Calvario para seguir sus pisadas, para ser como Él, para tratar a tus hijos como Él, para tratar a tu cónyuge como Él trata a su esposa, a la iglesia, para tratar a los demás como Él trató al mundo, para seguir sus pisadas. Pablo dijo, insisto, imítenme a mí, porque yo imito a Cristo. Dios llama al pueblo a través de Josué a eliminar estos viejos ídolos. Y por último, versículo 15, si me pueden apoyar aquí arriba en el teclado, por favor, o guitarra o lo que sea, lo que quieran tocar. Y si no, imagínense que hay música bien bonita de fondo que están tocando. Dice en el versículo 15: y si mal os pareciere servir a Jehová, si no les da la gana, escojan hoy a quién van a servir, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron del otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero establece este famoso y hermoso versículo: yo y mi casa serviremos a Jehová. Quinto enemigo de la conquista, en este caso él se dirige únicamente de forma indirecta a su familia, a su descendencia: los tropiezos. No dice pero yo serviré a Jehová, dice yo y mi casa. Es una forma indirecta de decirle a su familia: ¿me escucharon? O sea que no importa lo que hagan ellos, ustedes les encomiendo que después que yo no esté, sirvan como yo a nuestro Dios. ¿Sabes cuál es la razón más común de apostasía dentro de la iglesia? Los tropiezos. Digo, es muy común que la gente se cambie de iglesia en iglesia, y más en Toluca, por cualquier niñería. Dicho sea de paso y haciendo un paréntesis, si los 5 ministerios de liderazgo en la iglesia, apóstol, pastor, maestro, profeta y evangelista, Efesios 4:11, fueron puestos para 2 propósitos, que es edificar a la iglesia y perfeccionarla para la obra del ministerio, la respuesta a la pregunta ¿dónde me tengo que congregar? Se vuelve muy sencilla: donde esté siendo edificado y donde esté siendo perfeccionado para el ministerio. Si en algún lugar ya no estás creciendo ni estás siendo de bendición, es momento tal vez de cambiar a algún lugar donde sean de bendición para ti y tú seas de bendición para los demás. Pero eso de que me voy porque el pastor no me saludó, porque me habló muy feo la hermana, porque son hipócritas, porque por pura tontería, no es bíblico. Y son las razones por las que la gente se cambia. Pero bueno, está bien que se cambie, es su problema. Siempre he dicho, ni las ovejas son dueñas del pastor, ni el pastor es dueña de las ovejas. Todos pertenecemos a Cristo. Pero hay gente que bueno fuera que se fuera a otro lugar y que ahí Dios le hablara. Hay gente que se aparta por completo y que te enteras cómo su vida empieza a caerse en 1000 pedazos. Y cuando les preguntas ¿y por qué te alejaste de Dios? Es el tropiezo, la razón número 1 dentro de la iglesia. Porque son hipócritas, porque hacen esto, porque aquello, porque no estuve de acuerdo, porque no comparto. ¿Quién te preguntó si estás de acuerdo? Con todo respeto, yo leo la historia de David, ¿y tú crees que él estaba muy de acuerdo con que Saúl, su rey, lo quisiera matar? Y aun cuando lo tuvo en sus manos no lo tocó.
porque su fe estaba puesta en Dios y descansaba no en su oportunidad, humanamente hablando, para descabechárselo como le dijeron sus compañeros, sino en la justicia que Dios iba a obrar y que de hecho obró. Y tienes esta gente que se va y murmura y habla mal de los líderes y autoridades porque no confía en Dios, porque si confiara en Dios oraría y descansaría y esperaría que Dios hiciera justicia en vez de dividir al cuerpo de Cristo. Uy, uy, uy. No les dije que dijeran, yo le estoy diciendo. Ay, ay, ay. Pero como no creo que Dios va a actuar, entonces empiezo a hacerlo yo en mi carne, a dividir, a murmurar, a hablar, porque no tengo la más mínima pizca de fe. Y por eso esta gente se caracteriza por andar de lugar en lugar, hablando de todo mundo, pero nunca crecen y Dios nunca hace nada con sus vidas, porque pusieron su mirada en el hombre y no en Dios. Josué le dice indirectamente a su familia: miren, si el pueblo sirve a Dios, qué bueno, pero aún si se desvían y sirven otros ídolos, ustedes sirvan a Dios, no se desvíen, no pongan su mirada en el hombre. Corramos con paciencia, Hebreos 12:2, la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos ¿en quién? En Jesús. Él es el autor y el consumador de la fe. Él es quien dio su vida en la cruz del Calvario por nosotros, no el pastor, ni la hermana, ni el líder, ni el maestro. Todos ellos te van a fallar, o según tu percepción te van a fallar, sea cual sea el caso. Si tú pusiste tu mirada en el hombre, cuando el hombre te decepciona, tú abandonas la fe. Pero cuando la pones en Cristo, no importa que haga el hombre, tú te mantienes en el mismo camino. Como este joven del que habla Marcos, que es el mismo Marcos, y por humildad no quiso mencionarse a sí mismo. Es el único de los 4 evangelios que dice que cuando entregaron a Jesús y todos salieron corriendo, solamente cierto joven le seguía. Del griego akoloutseo, mantenerse en el mismo camino. Me imagino en su lugar. Uy, Judas lo acaba de traicionar, Pedro se fue por allá, los otros 10 por todas partes, y eso que eran los ungidos. Pues yo también le corro. Pero me meto en su mente y lo imagino diciendo, y digo, lo imagino por sus acciones: no me importa lo que ellos hagan, yo voy a seguir al maestro. Si ellos se apartan, ese es su problema, yo no me voy a apartar. La gente se aparta porque no puso sus ojos en Jesús. Te estoy diciendo algo que créeme que he vivido. Al crecer dentro de una familia de pastores, donde uno de ellos es reconocido prácticamente en todo el mundo cristiano de habla hispana, yo me enteraba afortunadamente de todas las cosas buenas del cristianismo, pero desafortunadamente también de todas las cosas malas del cristianismo. Caídas de pastores y un montón de cosas. Tal vez le faltó prudencia a mi familia para que eso no llegara a los oídos de algunos de los miembros, no lo sé. Y yo les he dicho, yo si no hubiera puesto mis ojos en Jesús, tal vez hoy sería ateo y perseguidor del cristianismo, porque escuchamos muchas cosas muy bonitas, pero también muchas que no fueron tan bonitas. Cuando Abby y yo éramos novios en el 2004, la primera vez que ella se enteró de un pastor que adulteró, porque yo se lo conté y luego me arrepentí de haberlo hecho en su momento, ella lloró toda esa noche, no lo podía creer. Toda una semana estuvo en shock. Dice, pero ¿cómo es posible que un pastor haga eso? Era tan grande el impacto en su corazón que no podía dejar de llorar. Y así hay gente que se entera de cosas y se aparta. No es posible, hipócritas, me voy. Bueno, tú fuiste más hipócrita porque dices que seguías a Jesús y con tus hechos demostraste que seguías al hombre. Déjeme decir para mí mismo otra vez, uyuyuy, ayayay. Y por alguna extraña razón, durante toda mi infancia y adolescencia, en la que no leía mucho la Biblia, había 2 versículos que yo me sabía de memoria. Jeremías 17:5, no sé por qué, pero me lo sabía. Maldito el hombre que confía en el hombre. Por lo tanto crecí aprendiendo que no podía poner mi mirada en el hombre. Y como a mí me gustaban los coches, mi mamá me compró en la librería cristiana 3 cuadros de coches que tenía colgada en cada una de mis paredes frente a mi cama. Si yo volteaba a la derecha, izquierda o al frente, veía un Lamborghini, un Porsche y un Ferrari. Y tú has visto estos cuadros que les ponen versículos según el paisaje. ¿Qué pasaje de la Biblia habla de autos? Ni modo que dijera, y echó a la mar los carros del faraón, ¿no?
Entonces, tanto el Porsche como el Lamborghini como el Ferrari, decía en Hebreos 12:2, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús. Y crecí toda mi vida, tal vez no sabiendo mucho de la Biblia, pero siempre recordando que en esta carrera mis ojos tenían que estar puestos en Jesús. Y creo que no fue una coincidencia, sino que Dios en su sabiduría obró de esta manera para que cuando yo empiezo a ver todo esto y enterarme de todas estas cosas, en vez de apartarme, me mantuviera firme recordando que pase lo que pase, mis ojos tienen que estar puestos en Jesús. Y siempre tuve presente que Él es, fue y será el autor y el consumador de la fe. Si tú pones tu mirada en el hombre, mi hermana, el hombre va a estorbar a tu conquista, porque el hombre va a quebrar tus expectativas, porque tu esposo, tu hijo, tu amigo, tu pastor, tu líder, tu amiga, tu hermana, tu hija, tu madre te van a fallar, o según tu perspectiva te van a fallar. Y si tú pusiste tu mirada en ellos, te vas a apartar con mucha gente amargada, frustrada, enojada en contra de Dios, de la iglesia y del cristianismo, por no haber hecho caso de este consejo. José, sabiéndolo, se lo advierte al pueblo, a su familia, perdón. Hey, esta es mi exhortación al pueblo, pero yo no puedo manipularlos para que me hagan caso. Ya no estaré vivo para constatarlo. Familia, hagan lo que hagan ellos, ustedes y yo serviremos a Jehová. Lo tienes que guardar y lo tienes que transmitir a las siguientes generaciones, y entonces preservarás la fe. Y si tus ojos están en Jesús, no importa lo que haga el hombre, nada ni nadie te podrá tropezar. Te podrás enterar de 1000 cosas, te podrán hacer 1000 cosas, pero aun cuando tú seas infiel, Él, dice la Biblia, siempre permanece fiel. ¿Ve cómo están muchas de ustedes por ir a Cruz Azul? Cierra tus ojos ahí en tu lugar y dile: Señor, te doy gracias por tu palabra en esta mañana. Señor, en primer lugar, queremos decirte que te reconocemos en todo lo que tú has hecho. Te pedimos perdón si no te hemos dado a ti la gloria, si nos hemos envanecido o hemos caído en esta soberbia espiritual y hemos dejado de ser humildes en espíritu. Hoy recordamos y reconocemos que todo es gracias a ti, por tu gracia, por tu misericordia. Como le dijo Josué al pueblo, todo esto lo hizo Dios por nosotros. Él es quien ha peleado por nosotros. Te reconozco en lo que has hecho, Señor, y creo en lo que vas a hacer. Si ha habido duda, temor, incertidumbre, hoy en el nombre de Jesús le echo fuera y descanso, Señor, no en lo que yo decrete, sino en lo que tú ya decretaste. Mi fe no está puesta en mis confesiones, sino en la tuya, en tu palabra que dice: nunca te dejaré, nunca te desampararé. En tu palabra que dice: aunque venga el enemigo como río, el Espíritu de Dios levantará bandera contra él. En tu palabra que establece que tu voluntad es buena, agradable y perfecta. En lo que tú ya declaraste descanso. Voy a hablar menos y escuchar más, y cuando hable que sea conforme a lo que tú hablaste, no lo que a mí se me ocurrió o lo que el predicador me dijo que repitiera aunque no tuviera sentido. Señor, reconozco que a veces he dudado porque no descanso en tu palabra. Así que en el nombre de Jesús, este segundo enemigo de la conquista hoy es derribado a través de la fe que viene por el oír. Yo elijo creerte, Señor, y voy a seguir buscando y escuchando lo que tú dices para fortalecer mi fe y que descanse en lo que tú ya dijiste que harías. Padre, te pedimos perdón si no hemos sido íntegros, si nos ha importado más el qué dirá el hombre que el qué piensas tú, si nos ha importado más durante años guardar las apariencias delante de la gente, tratando de obtener el respaldo de la gente, quedar bien con el jefe, con el pastor, con la hermana, con el líder, buscando la aprobación de él. ¿Y de qué sirve que tenga la aprobación del hombre si no tengo la de Dios? ¿De qué sirve tener la recompensa del hombre cuando el costo es perderla del Señor Dios? Hoy no me importa lo que puedo obtener del hombre. Renuncio a todo tipo de recompensa del hombre. Yo quiero la tuya. Yo quiero tu favor. Yo quiero tu respaldo. Yo solamente quiero lo que viene de parte de ti. Es todo lo que necesito. Así que Dios, aquello que está mal, voy a comenzar a trabajar.
Muéstrame todos estos viejos ídolos del pasado de mis padres que tú quieres eliminar. Hoy te los entrego en el nombre de Jesús. Si ubicas a algunos, llámales por su nombre y de forma simbólica levanta una de tus manos y dile: aquí están. Este mal carácter, este temor, esta falta de confianza que me heredaron desde la niñez, esta incertidumbre, esta forma de responder, esta vida llena de estrés, Señor, esta avaricia, pereza, mala administración, manipulación, cualquier cosa, Señor, que tú me estás mostrando que está en contra de tu palabra, que está fuera de tu voluntad, yo hoy te la entrego y te pido que tú me ayudes a cambiar. Me gustaría decirte que a partir de hoy nunca más repetiré este patrón, pero no sé si lo pueda cumplir. Solo puedo decirte, Dios, que no me voy a cegar nunca más, ni a encubrirlo, y ocultarlo y seguir caminando como si nada. Es un problema que me ha quitado la paz y con el cual comenzaré a trabajar sin cesar hasta resolverlo. No importa cuánto tenga que orar, pedir ayuda, consejo, no importa si tengo que exponerlo públicamente ante alguien y sentir un poco de pena, Señor, yo no voy a encubrir más ni guardar más dentro de mí estos viejos ídolos del pasado. Hoy decido derribarlos en el nombre de Jesús y entregarlos y ser íntegro. No me importa lo que la gente piense, me importa lo que tú pienses, y solo quiero tu favor. Y por último, Señor, quiero decirte que no importa lo que hagan los demás, yo y mi casa te vamos a servir a ti. Perdónanos si a veces hemos actuado mal sobre pretexto de que otro también lo hizo. De hoy en adelante la pregunta no es ¿qué hizo mi esposo? ¿Cómo se comportó mi hijo? ¿Qué hicieron los líderes en la iglesia? La pregunta es ¿qué voy a hacer yo? Tengo una responsabilidad personal no compartida delante de ti. La asumo, Señor, y sin importar el camino que tomen los demás, yo voy a seguir al Maestro. Me mantendré en el mismo camino y no me voy a apartar jamás. En el nombre de Jesús, amén. Y que así sea.